La semana pasada hice una introducción respecto de los elementos fundamentales que constituyen el jazz, entendiendo que, ¿cierto? El jazz es una forma de música popular que es la fusión de varios elementos. Decíamos que, contextualizando, los elementos que venían de la África esclava y los elementos criollos europeos que se instalaban en Norteamérica. Y el tema central era que ahí los elementos afroamericanos que se generaban en Norteamérica fueron elementos, ¿cierto?, totalmente nuevos a los elementos culturales que venían de África, pero que ciertamente tenían en esencia lo que había en África. Me refiero al concepto rítmico, a la expresividad melódica y a una especial, cierto, inclinación por modelos pentatónicos africanos. No del todo, pero sí hay una preferencia. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que los esclavos africanos, que ya llevaban un tiempo y que se convertían, ¿cierto?, a la religión cristiana, empiezan a cantar canciones, ya canciones espirituales. Y esas canciones espirituales entonces tenían que ver con un choque entre los sistemas que traían ellos, que eran de, así en términos generales, de 5 sonidos, con el sistema diatónico de 7 sonidos de la escala, ¿cierto?, más usada en Centro Europa, ¿cierto?, la que nosotros conocemos como la escala, ¿cierto?, diatónica, la de 7 sonidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que, ¿cierto?, que si un personaje africano cantaba en una escala pentáfona menor, por ejemplo, ellos partían tocando o cantando una tercera menor, ¿cierto? Si yo canto una escala pentáfona menor, eh, por ejemplo, una escala de la pentáfona menor, tengo que hacer la do. En ese intervalo la do, yo parto la escala con una tercera menor. No parto como en la escala normal, ¿cierto?, diatónica, que se parte con un tono. Entonces, esa diferencia de elementos que eran propios del cruce cultural que se va a producir entre criollo europeo y afroamericano, va a situar al componente afroamericano en una singularidad. O sea, estoy diciendo que los cantos criollos europeos, norteamericanos, no van a sonar igual que los cantos afroamericanos. Y eso va a marcar una diferencia súper importante que va a ser un sello eh, para estas formas musicales. Me refiero al spiritual y al blues. Por eso que se habla de las notas blues o blue, ¿sí?, para designar ciertas notas que tienen que ver con lo que actualmente nosotros conocemos como, por ejemplo, la escala del blues, ¿ya?, que tiene particularidades y que tiene pequeños elementos que señalan una particularidad que no es una escala mayor ni una menor, sino que es una especie de combinado entre mayor y menor. Y, y sucede que esa particularidad se refleja en estas formas musicales. Bueno, de eso vamos a ir hablando con mayor detalle en el transcurso de esto, porque lo importante es que vimos el otro día, para terminar este resumen, cómo el jazz reflejaba estos elementos afroamericanos y los fundía con los elementos criollos europeos. Vale decir, si hablamos de los afroamericanos, estamos hablando de lo espiritual, las formas del gospel y del blues, que era el canto ya profano afroamericano. Y eso mezclado con los elementos criollos propios de lo que había en Norteamérica en esa época, específicamente en el lugar que se llama New Orleans, y que circundaba en la música docta centroeuropea, que se tocaba en New Orleans, en la música folclórica criolla,
lo que nosotros llamamos música country, música campesina, ¿cierto? Que tiene muchas variantes en términos generales, en términos de los territorios que hay en Estados Unidos, música montañesa, hillbilly, etcétera. Pero que redunda en esta idea de la música criolla, campesina. Y una tradición europea de la música popular, que es sobre todo la música de banda de bronce. Eso, perdón, estaba Nicolás esperando aquí y yo estaba como ya embalado. Hola Nicolás, disculpa, ahí está. Entonces, todos estos elementos confluyen en New Orleans porque se da la particularidad de que en New Orleans hay teatro de la ópera, se toca música, ¿cierto?, de los clásicos, ¿cierto?, en términos orquestales, ¿cierto?, y en términos de música para piano. Y se escucha música folclórica y se escuchan bandas de bronce que van por la calle. Y el día domingo también se puede escuchar en New Orleans, en la Plaza Congo, durante todo el siglo XIX, a los esclavos africanos tener un día de asueto y entonces poder tener sus cánticos y sus bailes y sus percusiones y toda su experiencia, ¿cierto?, expresiva, ya volcada en un determinado lugar. Todo eso se funde, ¿ya? Y es un gran crisol de elementos para que pueda suceder que se llegue a entender el nacimiento del jazz ahí en New Orleans. Y lo que vimos el otro día como última parte era, bueno, ¿cuál es el punto de inflexión de esta primera fusión? Es un género musical para piano, pero tocado por músicos negros criollos que le llamaban en esa época. ¿Por qué? Porque eran negros esclavos, pero no esclavos de norteamericanos, sino que New Orleans había sido, ¿cierto? Había tenido muchos como dueños, por así decirlo, este territorio, franceses, españoles y finalmente norteamericanos. Entonces, los que eran esclavos, por ejemplo, de franceses, tenían la particularidad que tuvieron la condición de poder tener formación musical, porque estos esclavos eran para el servicio doméstico. No en el caso de los esclavos norteamericanos, que eran más para la fuerza bruta. Entonces eran esclavos que estaban en los campos de algodón o poniendo línea de ferrocarril. Estos otros esclavos de franceses eran más como lo utilizaban en ese sentido para el servicio doméstico decía, y por lo tanto tuvieron algún tipo de formación musical, eh, algunos formación completa musical, tocaban piano, es que leían música y generaron, ¿cierto?, este estilo que yo diría que es la fusión de todos estos elementos que confluyen en New Orleans. Me refiero a el estilo de piano del ragtime. Y ahí estábamos, ¿cierto? El ragtime era un estilo pianístico fundamental para poder entender el jazz, pero no es jazz, ¿sí? Hasta aquí estamos todos, maestro. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ir al tema este y voy a compartir la pantalla para ir hablándole acerca de este tema, ¿no? Andrea dice que no escucha, los demás me escuchan. Sí, ese mensaje lo mandó hace un rato, profe. Ah, Como ya, hace 10 minutos. ya. No sé, De to- fuerte y directo. sí, Se ya. escucha De todas bien maneras, claro. No, se escucha bien, lo que pasa es que se había parado en un minuto, que fue cuando tú te fuiste, parece, en ese momento, pero ya. se escucha perfecto. Bueno, vamos a ir donde estábamos el día anterior. Se ve ahí, ¿cierto? Sí. Estábamos nosotros en este primer lugar. Este lugar es como fundamental para entender, y estos son los dos elementos que yo les puse el otro día de lo afroamericano que secundaban en estos elementos, canciones de trabajo, spiritual, gospel, blues, que son las formas, ¿cierto?, de la música afroamericana, y lo europeo criollo que, así en resumidas cuentas, tiene la música country and western, ¿cierto?, que es la música campesina,
la música docta europea y la música de bandas de bronce. Todos estos elementos se fundían en este lugar, New Orleans, y si no en New Orleans, en los estados del sur de Estados Unidos, ¿ya? Pero New Orleans es como el centro fundamental porque es un puerto, y un puerto fluvial, ¿cierto? Que tenía conexión con todos los otros estados estadounidenses que son los estados más conservadores, que eran los estados esclavistas. Y tiene un puerto marítimo que conectaba con todo lo que venían en el tráfico de esclavos desde La Habana, Cuba, en esa época. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Entonces, esto confluye ahí. Y en New Orleans, bueno, hay un barrio como de diversiones que se llama Storyville, en donde convergen todos estos elementos, ya la música, ¿cierto? Y este lugar que es el centro de la Plaza Congo. Y decíamos que esta primera fusión se da a partir del ragtime. Hoy día, entonces, llegamos hasta ahí el otro día y escuchamos ragtime, pero déjenme ponerme en una perspectiva de entrar en esto otro para hacer una salvedad sobre las formas de la música afroamericana, ¿sí? Entonces voy a hacer un link acá al blues, porque el blues es una forma de música afroamericana profana, como ven acá, que tiene que ver con un esquema que se empiezan a inventar, ¿cierto? Los cantantes campesinos de blues. Estamos hablando de personajes que son como las bases de este estilo, que Blim, no es Blim, sino que Blim con M, Blim, Lemon Jefferson, y este otro que es Big Big Bronzy. Estos dos tipos son los que generan de alguna manera y Robert Johnson, sin duda, después que toma como una posta. Y también hay mujeres, Bessie Smith y Ma Rainey, que están acá. Elmore James después también. Pinboy Fowler también. Pero el blues tiene que ver con un esquema rítmico, un esquema armónico, ¿ya? De 12 compases en donde se trabajan los acordes fundamentales de tónica, subdominante, dominante y tónica. Pero lo hacen de una manera muy especial, porque si yo toco los acordes como está puesto en este esquema, ¿cierto? De 4 compases cada uno y voy alternando, no suena a blusero. Cuando suena a blusero es cuando a cada acorde yo le pongo una séptima menor. Y ahí se me transforma el esquema y es posible entender esto de esa manera, ¿sí? Cada uno con esa séptima menor son acordes, es un esquema de 12 barras, le llaman los bluseros, y que hasta el día de hoy, ¿cierto? Salvo algunas pequeñas variantes, tiene que ver con eso. El blues se transforma en eso, desde Robert Johnson para adelante hasta después, esto estamos hablando que es un blues tipo campesino, pero después va a llegar a la ciudad y se va a electrificar y va a poder generar una tienda aparte, yo diría que y que va a alimentar al jazz, como vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, como que el blues sin duda va a tomar un elemento súper importante para el jazz y lo va a alimentar, pero el blues vive en términos generales, tiene vida propia, a eso me refiero, ¿sí? Y la música popular del siglo XX así de alguna manera lo refleja, porque muchas de las formas populares actuales tienen su ascendiente en el blues directamente. ¿Ya? Todas las vertientes del... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Pregunta nomás, maestro. Voy a tratar de ser breve. Lo que pasa es que escuché una vez o leí que sucede un fenómeno que acá en Chile también pasó. Es como la retroalimentación de los ritmos de las músicas. Yo una vez escuché que los negros ahí a New Orleans o a Estados Unidos luego regresan a Cuba y comienzan a formar la salsa o esos ritmos. ¿Es cierto eso? Y sí, porque lo vamos a ver acá también, porque en el fondo... Vaya. Sí, sí. Eso es insoslayable, porque en algún momento, en los años 40, los músicos cubanos van a tener un contacto con los músicos que van a estar ya en la escena del jazz
en los años 30, fines de los años 30. Entonces ahí vamos a tener que hablar de eso, de cómo se constituye el jazz y la vertiente latina. Sí, sí. Claro, nosotros estamos yendo acá, si uno se fija en esto, la historia del jazz en el fondo es la historia de la música afro-norteamericana, pero también hay una música o sea, hay una historia de la música afro-latina, ¿sí? Es decir, Sí, claro. de cómo, ¿cierto? Los negros que estuvieron en Cuba y después toda Centroamérica y Sudamérica decantan sus propios modelos, ¿sí? La expresión africana mezclada con la criolla y también con la nativa, ¿sí? Bueno, sí, hasta ahí estamos. Entonces vuelvo un poquito, este es un breve link para tener en cuenta siempre el blues que va a ir alimentando. De hecho, lo vamos a ver en las audiciones después. Las audiciones, pero igual pudiéramos ver una primera audición acá. Déjenme compartirles el audio de acá para ir escuchando. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. Up in the black man you've been loving. Good friend can get my room. I'm gonna write it out on telephone every town I know. Y el esquema se repite, ¿ya? Se repite por siempre, ¿ya? Vuelvo entonces, ¿sí? Entonces ahí escuchamos algo de Robert Johnson, ¿cierto? Y uno si sigue el esquema, se va a dar cuenta que es un loop que se repite. Bueno, para tener en cuenta en lo afroamericano el blues como parte súper importante de todo esto, ¿ya? Vamos a lo que estábamos el otro día, entonces el ragtime era una música de fusión, ¿cierto? Que propiciaba la música para piano, era una música escrita en partitura y que suponía también un esquema, ¿cierto? Un esquema armónico que, que de algún modo lo ponía dentro un poquito de la formación musical docta que tenían estos compositores negros. Un esquema que funcionaba muy bien, pero que en términos rítmicos se separaba de todas las otras músicas que habían antes. En la mano derecha, por eso se llama tiempo quebrado, en la mano izquierda llevaba la base como armónica, llevando este ritmo, y en la mano derecha llevaba toda la musicalidad en términos de la melodía, ¿sí? Y ahí Scott Joplin es como el personaje más importante de esta partida musical, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el ragtime? Que el ragtime de Scott Joplin se hizo súper conocido porque, bueno, la única manera de tener popularidad en esta época era vender rollos de pianola, ¿ya? Y Scott Joplin fue el primero que vendió, no sé, 80.000 rollos de pianola de su éxito en Maple Rag, creo que se llamaba. Entonces, de esa manera produjo una especie de boom de la música popular, ¿ya? Esto se tocaba en cantinas, en garitos, en prostíbulos. Esta era la música que de alguna manera articulaba las fiestas en New Orleans y en toda la cuenca del Mississippi, todos esos estados, Georgia, Alabama, etc. Entonces, pero ¿qué pasó? Que después de la guerra de la secesión en Estados Unidos,
de la guerra, el 64 creo que fuera, muchos músicos negros agarraron los instrumentos, ¿cierto?, de las bandas que ya habían, eso dice la leyenda, una leyenda, ¿cierto?, que es una mentira, ¿cierto?, necesaria. Los negros tomaron esos instrumentos antes y empezaron a aprender en forma totalmente autodidacta. Y entonces imitaron el sonido de la tradicional bandas de músicos blancos que tocaban también en New Orleans y generaron la instrumentación de este ragtime. Entonces los músicos negros instrumentaron el ragtime y por lo tanto la banda de bronce suena con el swing que tiene el ragtime, ¿ya? Que era básicamente un sonido mucho más livianito que las bandas militares, que el repertorio de bandas, y tenía este ritmo pegadizo que iba en 2/4, pero acentuaba el tiempo débil. Un pa, un pa, un pa, un pa, un pa. Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Pasa que, instrumentación de las ragtime, claro, pasa que el primer estilo del jazz lo tenemos acá en New Orleans. Cuando ya esta banda copia, instrumenta el ragtime y empieza a hacer algo que no hace el ragtime, que es improvisar, ¿correcto? Aquí empieza el jazz, en 1900, con la banda de músicos negros que transitan en esta idea de una nueva música. Las bandas en esta época hacían de todo, tocaban en funerales, tocaban en fiestas, tocaban en casorios, en todos lados. Si era una banda que tocaba funerales, tocaba un repertorio, ¿cierto? Iban al cementerio y de vuelta se volvían tocando música, ¿cierto?, más de fiesta. Pero ese era el concepto. El concepto era que los tipos comenzaban a improvisar. Entonces vamos a escuchar cómo estas bandas empiezan a tener ese concepto y después vamos a hablar del tipo de improvisación, ¿correcto? Les comparto entonces el sonido ahora. Escuchamos otra. Entonces, Raúl, sí, esos dos son ejemplos de jazz, de Nueva Orleans. esto es el primer estilo de jazz, Andrea. Entonces voy a explicar cómo se ejecuta este primer estilo. O sea, obviamente uno escucha una banda, ¿cierto? En el primero incluso se escuchaba un banjo, ¿cierto? Acompañando
armónicamente. Se escuchó, ¿verdad? Sí, ¿tiene algún nombre especial ese primer momento? Así se llama, estilo New Orleans. Banda, A estilo New Orleans. claro. Porque estamos justo Sí, dime. Es idea mía porque sabes que al escuchar el primer audio, a mí me sonaba como, creo que la inspiración de la música para la Negra Esther, los tres, digamos, ¿no? Como, tiene ese modo, o idea mía, Sí, totalmente. Es ¿cierto? eso, es eso y más, ¿ya? O sea, está totalmente conectado. Y después lo vamos a explicar por qué. ¿Por qué Ya. Roberto Parra toca eso? Ah, ya. Y la segunda, ¿sabes que se parece al himno de los Muppets? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Viene de Es que ahí. me acordaba de eso, ya es como para relacionar las músicas Y ya, perfecto. los primeros dibujos animados también tienen esta como, no sé, Tommy Jerry. Tiene como, Ya, ok. Tony Jerry está lleno de jazz. sí, exactamente. Sí, pero es que el himno de los Muppets es igual que el segundo que escuchamos. Tan, 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 tararán, tan, 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 Y tarán, vienen de tan. ahí, de la raíz. Claro. Claro. Y tiene eso que se llama True Beat Jazz, que son esta marca, ¿cierto?, de tiempo binario, pero acentuando en el tiempo débil. Un pa. Que eso es obviamente la influencia del ragtime en la mano izquierda del piano. Bueno, ¿cómo funciona esta primera forma de las características musicales del estilo New Orleans? Fíjese bien, ¿cuáles son los instrumentos? Melódicos, trompeta, clarinete y trombón, ¿correcto? Por lo general es como el tridente, ¿cierto?, de la banda de New Orleans, el tridente improvisatorio. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen improvisando colectivamente, a tres partes, en términos polifónicos. ¿Sí? Generalmente el clarinete se toca en estas bandas en la parte más alta y con un vibrato muy especial que no se toca actualmente así el clarinete. El clarinete toca como un vibrato así muy, muy característico de estos músicos de New Orleans y los músicos más de jazz tradicional. La trompeta está en el sector como medio, ya en términos de rango de altura. Y el trombón en la parte más media grave. Entonces van combinando. El clarinete de repente lleva la melodía, la trompeta hace adornos respecto a esa melodía y el trombón va guiando como unas líneas, ¿cierto? Pero todo en términos improvisatorios, ¿sí? Entonces suele ser una cosa que no tiene una escuela donde alguien va a aprender acá. Esto los tipos lo aprenden en la calle, escuchando, tocando, ¿sí? Y los instrumentos también, en forma autodidacta, y por lo tanto las características de estilo de estos instrumentos son a base de muchos elementos que no hacían los músicos doctos. Por ejemplo, efectos, ponerle efectos al tocar ese clarinete con ese vibrato. Así no se usa, no se toca la música sinfónica con ese vibrato, ¿cierto?, popular. O el trombón haciendo, ¿cierto?, un sonido como muy, muy bizarro, ¿ya? Y en la base armónica, guitarra, banjo o piano. Según, no sé, si la banda está tocando en un cabaret, lo más seguro es que toquen el piano ahí como base armónica. Pero si van tocando por la calle, van con una guitarra o un banjo. Lo mismo en contrabajo o una tuba. Si están más, claro, el contrabajo lo podéis llevar, pero la tuba es más fácil, ¿sí? Para caminar. Y batería o tabla de lavar, que es esta cuestión que era realmente, así se llama, tabla de lavar. Es una cuestión que se colgaban, ¿cierto? Que es una tabla con que arriba tenía una especie de rallador metálico donde la gente ponía la ropa para lavar. Eso con dedales en los dedos funcionaba como una percusión excelente. Y así se armaba esta base armónica. Podía ser batería o bombo, caja y redoblante, platillo, en fin. Funcionaba eso para esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera se ejecuta. Entonces, cuando uno escucha improvisación colectiva, está en New Orleans. ¿Ya? Vamos a escuchar algo de esto, pero les tengo que decir que acá se nos mete otro elemento.
Déjeme compartirle ahí, vamos a escuchar algo de estas bandas para ir entendiendo cómo se entreveran trompeta, clarinete y trombón en esta circunstancia musical exquisita. Em, ¿Y dónde se fue el ritmo rápido, interesante? No, pues también el blues se cuela por acá. Y fíjense cómo pongo un blues acá tocado por una banda para entender bien este toque a tres partes. Me fue para el otro lado. Ahí estoy. Se escuchó esa improvisación colectiva, ¿cierto? Maestros, ¿se va entendiendo esto? Sí, oye, yo lo que escuché fue que como que el clarinete hacía como una base melódica a la que se unían con floreo la trompeta y el trombón haciendo como lo que haría un bajo, ¿no? Como, y después un cambio, ¿no? Donde pasa la trompeta a hacer el mismo juego anterior melódico que hizo el clarinete, como que se van pasando una posta. Exactamente, sí, van funcionando de esa manera y no tenían una metodología. Los negros tocaban con la única regla que era, comillas, no te metas con mi parte, punto. Así trabajaban, ¿ya? Lo decían de esa manera educadamente, obviamente era de otro modo, ¿ya? Es como en la música popular, cuando están cantando cueca y viene ¿cierto? La frase siguiente y alguien, ¿cierto? Tira el verso que sigue de la estrofa y va, no sé, es que no está normado, sino que va según, Como las ruedas de cueca. y sí, como el canto a la rueda, claro. Oye, ¿les parece que armo otra reunioncita para seguir en la conversa o cómo están de tiempo? Porque podemos alargar, Sí, ¿cierto? sí, Ya, Sí, darle unos 20 minutos más para poder terminar la sesión, porque me Sí, quedo pues, profe. más, ¿sí? ya. Démosle, démosle. Demos 5 minutos, yo armo otras, se las mando por ¿dónde les queda más cómodo? En el canal de WhatsApp, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que es más rápido. Ya, listo. Vamos entonces. Listo, nos vemos en 5 minutitos. Ya.